Buenos días a todos, ¿me escuchan? Bueno, listo. Entonces, pues arranquemos. A ver, ya estamos una buena cantidad, entonces podemos arrancar. Eh, en el curso virtual, los que estoy mostrándoles ahora, en la parte de abajo, pues ya creé como un ítem especial de este semestre que ha sido tan especial. Entonces, aquí está el planteamiento del proyecto final ya. Y aquí abajo va a aparecer el jueves el acceso para el examen, el parcial, nos hace falta. Y también pues después para el examen final. Listo, entonces aquí está eso. No olviden que esto que está aquí arriba, este proyecto final de automatización, el planteamiento original sigue funcionando, entonces los que quieran trabajar con eso, pues trabajan con este. Y aquí ya está el planteamiento de la propuesta que le hice sobre el artículo. ¿Sí? Ok, entonces aquí están las principales características que queremos, es algunos de esos temas, los Q-Robots, el Internet de las Cosas, la Industria 4.0 y el Big Data. Ustedes escogen cuál tema. ¿Sí? Los objetivos, o sea, qué es lo que debe cumplir el artículo que quiero que me muestren, es realizar una investigación histórica básica del tema seleccionado a manera de introducción, identificando claramente los principales hitos de desarrollo, entonces saber qué fue lo que se desarrolló
históricamente para comenzar a desarrollar cada uno de esos temas, para la evolución de cada uno de esos temas, ¿sí? Y la interrelación que han tenido con el tema base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Big Data nació a partir de las bases de datos, cómo fue que los sistemas de sensores remotos comenzaron a alimentar esos sistemas, bueno, ok. Caracterizar las líneas de investigación con mayor proyección, entonces ver cuál es el futuro, o más bien el presente, cuáles son el presente en líneas de investigación de cada uno de esos temas, ok. Determinar los posibles campos de aplicación industrial presente y futura. Entonces, saber exactamente qué son los campos de profundización que ahorita se están aplicando y cuáles son los posibles en el futuro. Y escribir unas conclusiones, ojo, conclusiones decentes, ¿no? No quiero conclusiones de reina de belleza, sino conclusiones que de verdad sean de nivel de ingeniería, en el cual se muestre los puntos claves sobre los temas en que se investigó y un pensamiento crítico de su parte. Que ustedes digan, oiga, esto sí va a ser realmente una revolución industrial, lo que dice la industria 4.0, o en realidad simple y llanamente es un campo de investigación que pues que por ahora parece que tiene mucho futuro, pero que en realidad en el presente no es que se haya podido sacar muchas cosas de ahí. ¿Listo? Consideraciones. La información incluida de este artículo debe tener como origen 2 artículos en inglés bases de bases de datos reconocidas. Estas referencias no deben tener más de 4 años de publicación. Entonces, todo lo que ustedes busquen tiene que ser solamente 2 artículos, pero que tengan el tema como referencia más importante y con una publicación no mayor a 4 años. ¿Ok? Ten en cuenta que yo les pido 2 es porque de todos modos ustedes tienen que buscar cuáles son los 2 mejores, ¿no? No es que simplemente usen los 2 primeros y ya. No, ustedes me tienen que buscar los 2 mejores que encuentren. Eso es lo interesante, Alexandra. Tienen que buscar el que tenga la información más compleja, más completa. Generalmente, ahí les doy una pista, generalmente en todos los congresos que sean sobre un tema específico, siempre hay un artículo que se llama el estado del arte. Lo que hace ese artículo es que uno de las mesas de la conferencia toma todos los artículos que se presentaron en la conferencia y genera un artículo en el cual se muestra un estado del arte hasta el momento, ¿sí? Y pues obviamente ese no es un artículo solamente publicado así, sino también presenta un breve recorrido histórico. Entonces des en cuenta que lo más seguro es que de ese tipo de artículos es el que estemos hablando. ¿Listo, Alex? Entonces ahí está. Entonces lo importante es que les toca es buscar cuáles son esos 2 artículos que le dan casi toda la información, los más importantes, los que tengan más contenido. ¿Listo? Obviamente la investigación está orientada a la ingeniería industrial, ¿sí? Y el Big Data se está usando en educación para niños de preescolar, por ejemplo. Pues obviamente si ustedes me presentan un artículo de Big Data basado en eso, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es orientado a la ingeniería industrial, ¿listo? No, ahora sí estamos hablando, Melissa. Debes tener mal conectados los altavoces. Bueno, ok. Ese informe tiene que ser entregado en un formato de artículo IEEE en Word, no superior a 10 hojas. O sea, no quiero tampoco que me hagan la traducción de lo que está en los 2 artículos a condensarlo en uno, sino que me generen un nuevo artículo basado en esos 2. Y eso se debe subir al curso virtual disponible. ¿Listo? El grupo en grupos de máximo 2 personas. ¿Ok? 2 personas. No quiero que vengan más por cada uno de los artículos. 2 personas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está la fecha de subida de entrega del proyecto. Definitivamente, según el calendario académico y según Cóndor, yo tengo hasta el 1 de julio para subir notas. Entonces des en cuenta que pues les doy el máximo plazo posible. El 1 de julio me toca sentarme a leerme todos esos artículos, a revisar los trabajos de otros cursos. Entonces siempre va a estar un poquito complicado, pero pues toca para ver si nos podemos acomodar a la coyuntura actual de la universidad, ¿sí? Entre otras cosas, no sé si estuvieron en la asamblea ayer de los estudiantes, pero pues las conclusiones que se llegaron fue lo mismo, ¿no? Seguir paro, seguir bloqueo, exigir más y amenaza. Según ellos, si no se les cumple, vuelven a hacer algo más.
que lo más seguro es que bloquearán otra vez este edificio administrativo o la facultad, o no sé qué pensarán hacer, pero pues parece que la cosa sigue complicada. Entonces, por ahora la posibilidad de regresar a salón sigue siendo algo borrosa o difusa. Esperemos que, de todos modos, como les digo, esperemos que se logre un acuerdo y podamos volver a clase para no tener que estar haciendo este tipo de conferencias por canales de internet. ¿Listo? Bueno, ante estas cosas, ¿alguna pregunta? No se les olvide que los que vayan a cancelar tienen hasta hoy, ¿no? Dos personas cancelaron ya, que eran, me imagino que las dos personas que no habían aprobado este tipo de clases desde hace 2 semanas. Entonces ya dos personas cancelaron. Los demás que están interesados o que vean que es su alternativa, pues háganlo. Tampoco dejen pasar el tiempo porque una vez se vence el tiempo y pues sacamos notas y no hay nada que hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Listos entonces? ¿Arrancamos? Listo. Bueno, entonces, muchachos, el parcial va a ser de solo 1 hora. Entonces, el próximo jueves, en la primera hora, tomamos tema de clase, ya de las últimas que vamos a tener, ¿cierto? Y en la segunda hora, o sea, de 8 a 9, pues ya les habilito el Cóndor para que el aula virtual, para que puedan acceder al examen en línea, ¿cierto? El examen en línea pues va a tener una que otra pregunta abierta, pero la gran mayoría va a ser de opción múltiple. Y con eso ustedes pues también de una vez saben cuánto es su nota apenas terminen, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, no, a excepción de que las de opción múltiple, que sí las de pregunta abierta que sí me toca responder a mí, calificarlas a mí. Bueno, ¿qué otro tema tenemos ahí pendiente? El último laboratorio. El último laboratorio, que es la práctica número 11, que es completamente usando el programa Octave o MATLAB. La vamos a hacer el martes, ¿ok? De hoy en 8. Entonces la idea es que el próximo martes ya terminamos nuestras clases teóricas y de 9 a 10 otra vez, de 7 a 8 está disponible ya para que ustedes trabajen en eso y pues me lo entreguen por ahí a las 11, 12 del día. Yo les abro un espacio ahí en el curso virtual para que lo puedan entregar, ¿sí? Para que lo puedan entregar. Esa es su última práctica, que sería la práctica número 11. Bueno, listo. Ok. Hoy les recomendé, por favor, que trajeran instalado alguna de estas dos versiones de Octave, que es Octave UPM R8.2. En realidad es para que me lo entreguen, ¿no? Si lo terminan antes, pues con eso lo envían desde cualquier lado, ¿no? Pero ese sería el espacio. No sé si de pronto les dejaría. Bueno, ahí vemos. Si la cosa está así como complicada, Daniela, lo dejamos para. Lo dejamos para que lo entreguen hasta las 6 de la tarde. Ya con eso tienen tiempo para poderlo hacer. Sí, en realidad es muy cortico, es muy sencillo. Sí, ahorita vamos a ver cómo funciona, pero en realidad es muy sencillo de hacer desde Octave. Ustedes lo pueden hacer en 1 hora sin ningún problema, pero pues si hay problema en cuanto a los tiempos de entrega, pues lo abrimos un poquito más. Bueno, Daniela, sí, ya entendimos que estás ocupada trabajando, sí. Ahí vamos a ver cómo lo ajustamos. Veamos bien cómo vamos con el tema de teoría, porque de pronto todo lo que hacemos es que ese martes terminamos ya teoría completamente y lo dejamos para que lo puedan entregar hasta las 10 de la noche, ese día. ¿Listo? Bueno, por favor, traten de instalar alguna de las dos versiones que están aquí en el curso virtual. Si ustedes pueden entrar aquí arriba. Este Octave es un programa completamente libre. La tarea era que
era instalarlo para esta clase, a ver si podemos hacer una primera introducción y la complementamos en la otra clase. Aquí están los dos, miren, software de simulación Octave 364, software de simulación Octave R8.2. Este último es el que tiene interfaz gráfica. Entonces, pues la verdad, este es el Octave UPM R8.2, que tiene una interfaz gráfica que hace que sea un poquito más fácil de entender, ¿no? Y de manejar. Si usan el otro, es una interfaz de línea de comandos que no tiene ningún tipo de interfaz gráfica y es un poquito más complejo de manejar, pero pues los dos funcionan exactamente igual, ¿no? Entonces, pues cualquiera de los dos está bien, pero pues les recomiendo esta. Sí. Ok. También aquí hay un manual de inicio rápido que se desarrolló aquí en el curso. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre funcionalidades que necesitamos usar son estas. Sí, aquí hay un tutorial completico de cómo se debe usar. Ok, orientado a lo que necesitamos, que es el análisis de sistemas dinámicos y de control. ¿Sí? Ahí está completico el manual para que lo puedan usar. ¿Listo? Entonces ahí con esos dos datos de información lo pueden trabajar. Aparte de archivos.m de ejemplo, al igual que nuestros archivos CT que usamos para FluidSim, lo mismo. Y aparte tenemos también este librito que escribieron en una universidad española, que ya no me acuerdo cuál es, en la técnica de seguridad de ingenieros industriales, que también tiene una introducción un poquito más compleja, porque eso sí maneja ya mucho más a fondo todas las funcionalidades de MATLAB, para que si quieren profundizar, pues ahí está, con eso pueden profundizar aún más, ¿cierto? La otra es de inicio rápido, la que escribimos acá, en cambio esa ya es de profundización. ¿Ok? Entonces ya con eso tendríamos las herramientas necesarias para poder trabajar en el tema. ¿Listo? Bueno, eso es. Ahora vamos aquí a lo que estábamos trabajando la clase pasada. Bueno, entonces, la clase pasada ya nos comenzamos a introducir a lo que es el control continuo. Vimos por qué es necesario el control continuo, vimos cuáles son las partes principales. Esencialmente dijimos casi todo sistema de control continuo en lazo cerrado, que es uno de los más usados y el que vamos más a estudiar, está basado en un controlador, en un actuador, en un proceso, en un sensor y en un sistema de feedback o realimentación. A partir de eso se calcula un error y se puede hacer correcciones sobre el proceso para mantenerlo dentro de unos parámetros deseados. ¿Sí? Vimos también que existen algunos tipos de elementos externos que generan perturbaciones y ruidos sobre la planta, que la única forma de corregirlos es con el proceso de feedback. ¿Sí? En un sistema de lazo abierto, esas perturbaciones afectan a la planta y no se puede hacer nada para tratar de corregirlo. ¿Ok? Bueno, también les mostré que no simple y llanamente todos los procesos son como este que está aquí abajo, sino que pueden ser procesos mucho más complejos como este que tiene doble lazo de realimentación, ¿sí? Un sistema interno que hace una parte de control y un sistema externo que controla otra parte de ese lazo interno, o sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. Obviamente, para nosotros lo único que nos interesa es una introducción y entender más o menos cómo funcionan estos tipos de sistemas de control, entonces nos vamos a casar solamente con este señor que está aquí abajo. Un solo lazo de realimentación, una sola salida, una sola entrada. ¿Listo? Vimos cómo se inició la historia de este tipo de sistemas de control. Vimos un ejemplo que nos da la guía esencial de qué es lo que funciona o cuáles son las partes funcionales de un sistema de control, que es el sistema de control de dirección de un automóvil, ¿sí? En el cual tenemos que el conductor es el controlador, es el que toma las decisiones de qué se debe hacer. ¿Sí? El actuador es el sistema de dirección, todo lo que sea el timón, ruedas, todo el sistema de dirección. La planta es el automóvil. Toda la parte del sensor y que está basada en los ojos, en el sistema táctil del conductor. ¿Sí? Y a partir de ahí se calcula un error con respecto a un curso ideal, que el curso ideal esencialmente es las dos líneas que marcan el carril de una carretera. Entonces, con el sistema de medición que tiene el conductor y con el curso deseado se calcula cuánto es la diferencia y a partir de ahí el conductor toma las decisiones de qué tan lejos o qué tan cerca está y toma acciones sobre el sistema de dirección. ¿Sí? Esencialmente, este nodo que está acá me indica una cosa muy sencilla. Si por alguna razón yo estoy ya prácticamente sobre el otro carril, ¿sí? El conductor tiene que tomar una acción de control muy brusca, ¿no? Porque en ese momento que esté en este carril, sin ningún problema puede venir un camión de este lado y me borra el mapa, ¿no? Entonces él toma una decisión de dirección muy brusca que es
da la dirección fuerte hacia el otro lado de la dirección para pasarse de nuevo a este carril, ¿sí? Y con eso tratar de conservar con la mayor certidumbre posible que está en su posición ideal. Digamos, si el hombre simplemente se mete un poco la rueda acá tocando esta línea, lo que toma es una dirección suave, un cambio suave para volverse a acomodar hacia el centro. O cuando hay una curva, pues hace un cambio paulatino para acomodarse a esa curva. Entonces, lo que me interesa que quede claro es que en estos sistemas de control, la acción del controlador siempre va a estar proporcional en alguna medida al error. Entre que el error sea más grande, él toma acciones de control más fuertes. Si el error es más pequeño, él toma acciones de control más débiles. ¿Sí? Esa es la idea fundamental. Bueno, aquí también ya hablamos esa vez de cómo era un sistema de control. Un ejemplo muy sencillo, que era este señor que estaba acá, donde identificamos claramente que él era el controlador, la válvula era el actuador, el tanque, ¿sí?, era la planta, y los sensores pues eran los ojos del operario, ¿sí? Que hay algunos otros ejemplos de ya sistemas un poquito más complejos, pero pues en realidad ya con lo que vimos es suficiente para entender lo que estábamos hablando, ¿ok? Bueno, este es un ejemplo interesante, este que está acá es los primeros sistemas de discos duros estaban basados en sistemas de lazo abierto, ¿ok? ¿Por qué era eso? Pues porque en realidad se tenía una muy baja capacidad de memoria. A medida que el sistema se fueron haciendo con mayor capacidad de memoria, fue necesario hacer realimentación para garantizar que la ubicación del puntero del lector estuviera en su posición ideal para poder hacer la lectura. Y eso se debió simple y llanamente a cosas como estas. Dense en cuenta cómo ha crecido exponencialmente las capacidades de memoria, ¿no? ¿Sí? Ustedes fácilmente hace 10 años, un disquete era una capacidad de memoria aceptable para casi cualquier cosa, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? 1.40 y pico megas estaba bien. Ahora ustedes saben que 1.44 megas no es nada, ¿sí? Ya una USB sin ningún problema llega a las gigas sin pestañear, ¿no? Y para eso fue necesario crear sistemas cada vez más complejos de control para mantener y poder leer con mayor precisión las pistas. Entonces, des en cuenta cómo ha crecido eso de manera exponencial. También vimos este video un poco asustador de lo que están haciendo los gringos. Obviamente ya existen por ahí, vi uno que ya tiene lo mismo, pero los rusos. Entonces estamos volviendo a la época en que uno muestra los dientes y el otro también los muestra, con cada uno haciendo sus desarrollos tecnológicos de avanzada, ¿sí? Bueno, después nos metimos al problema de ¿cómo creo yo un modelo matemático de un elemento físico? Esto obviamente ustedes ya lo vieron, ¿sí? Si ustedes ya vieron cálculo de ecuaciones diferenciales, pues vieron cómo es que se hacen modelos físicos a partir de ecuaciones diferenciales, ¿sí? También esto lo ven un poquito en física, cuando están viendo física, y también un poquito cuando están viendo mecánica aplicada, pero muy poquito, ¿ok? Entonces, esencialmente lo que llegamos es a la conclusión de que una ecuación diferencial me puede generar el comportamiento o describir el comportamiento de un elemento físico como este que está acá, que es una simple masa, un amortiguador, y eso se puede encontrar soluciones para encontrar su comportamiento temporal, ¿no? ¿Ok? Pero lo que pasa es que tener una ecuación descrita, una ecuación diferencial descrita de esta forma en el dominio del tiempo, siempre conlleva a que deba ser solucionada de manera específica para ese problema, ¿sí? Entonces siempre puede ser un poco complejo, que era lo que veíamos en esa tablita que está acá, ¿sí? Entonces más bien nosotros vamos a avanzar en una transformada que usted ya conoce también, que se llama la transformada de Laplace, que me permite pasar del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Lo interesante del dominio de Laplace es que el dominio de Laplace, las ecuaciones diferenciales no son ecuaciones diferenciales, sino son ecuaciones polinómicas. O sea, tenemos ya no tenemos derivada segunda de x con respecto a t, no. Ahora simplemente vamos a tener es s cuadrado por x de s, ¿sí? Entonces, eso me va a llevar a que la solución de una ecuación diferencial en Laplace no sea una parte de una solución de una ecuación específica diferencial, sino sea la solución de una ecuación polinómica normalita, ¿sí? Entonces, en una ecuación polinómica normalita, generalmente lo que nos va a interesar es poder determinar cuáles son las raíces de ese polinomio, y las raíces del polinomio nos va a dar mucha información, ¿ok? Entonces, esa es la idea fundamental. Aquí esta diapositiva, pues a que tiene mucha integral y mucho término que parece de matemática pesada, en realidad lo único que nos interesa saber
es esto que está acá, ¿sí? Por cada derivada se va a tener un término S, ¿cierto? ¿Ok? Y esto que está acá, el límite cuando el tiempo tiende a infinito de YT es igual al límite de S cuando YS cuando S tiende a cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sistema mecánico muy sencillo que es el sistema mecánico de un péndulo, ¿sí? Si pongo y calculo el diagrama de cuerpo libre, voy a encontrar que la ecuación diferencial, después de hacer una aproximación aquí para eliminar ese seno de teta, ¿sí? Decir que seno de teta es aproximadamente teta cuando el ángulo es muy pequeño, ¿sí? Yo tengo esta ecuación diferencial que está acá, ¿ok? Esa ecuación diferencial, ¿sí? Cuando la paso a Laplace, aplicando Laplace, esto se convierte en S cuadrado. Este no tiene ningún tipo de derivada, por lo tanto no tiene un orden S. Obtengo esto que está acá, ¿sí? Si despejo este señor, ¿sí? Voy a obtener que la ecuación diferencial que rige el comportamiento de ese péndulo es esto que está aquí, ¿sí? Y si se acuerda, o si ahorita vemos, este término que está acá, o más bien como está aquí, todo este término que está acá, corresponde a la ecuación en tiempo de una función seno, mírenla. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, el movimiento del péndulo es un movimiento periódico sinusoidal. Ten en cuenta que es verdad. ¿Sí? ¿Ok? Y esto voy a llegar a que este término, para poder calcular el W, que es la periodo de oscilación de la función seno, es igual a este periodo que aparece acá. ¿Ok? Entonces, el periodo de oscilación de un péndulo solo va a depender de la longitud del péndulo, de la gravedad y ya. ¿Ok? Eso es lo importante que tenemos que sacar ahí. Eso también sirve, aunque no lo crean, existen sensores que usan esta propiedad para determinar el campo gravitacional de la Tierra, que es como esto que aparece aquí. Eso se hace bueno, este sí en realidad lo tomó un satélite que está dándole vueltas a la Tierra, pero ustedes podrían calcular esto también con un péndulo, ¿sí? Y determinar dónde hay mayor atracción de la gravedad en la Tierra. Y eso es debido simplemente a la composición de la Tierra, ¿no? Pero bueno, eso dejémoslo hasta ahí, pero lo importante es eso. Ten en cuenta cómo se soluciona de fácil una ecuación diferencial a partir de Laplace, ¿ok? Aquí este primer modelo que vimos en la primera parte, hacemos lo mismo. Vamos a meternos aquí y calcular cuál es la función de transferencia, cuál es la solución de esta ecuación que está acá a partir de Laplace. Entonces aplicamos Laplace, ¿sí? Una condición que siempre vamos a tener es que esto que aparece acá, para nosotros poder aplicar Laplace siempre vamos a tener que las condiciones iniciales son cero. Entonces, en tiempo igual a cero, todo es cero. ¿Listo? Esas son nuestras condiciones para poder determinar el comportamiento, el modelo matemático. Y con eso obtenemos, después de despejar, obtenemos esto que está acá. ¿Ok? Que es la relación entre la entrada, entre la salida y la entrada. ¿Ok? Entre la salida y la entrada. Y esto que está acá se llama la función de transferencia, que la vamos a ver ahorita. Pero lo que más importa de este sistema es esto: el polinomio característico. El polinomio característico me va a dar muchas características de cómo es el comportamiento del sistema. Más adelante la vamos a ver, pero si yo sé dónde están las raíces de este polinomio característico, yo ya sé cómo se comporta el sistema. Ya sé, ya no tengo que pensar nada más, ni siquiera tengo que hacer simulación. Simplemente llanamente con saber cuáles son las raíces de este señor que está acá, ya puedo saber cómo es el comportamiento. ¿Ok? Entonces, las raíces del denominador se llaman los polos del sistema, mientras que las raíces del numerador, esto que está aquí, son lo que se llaman los ceros. ¿Sí? Los más importantes son los polos. ¿Ok? Obviamente, tener ceros diferentes entre dos ecuaciones que tengan la misma ecuación diferencial, en la misma que el polinomio característico, va a tener un comportamiento algo diferente. Pero si tienen el mismo polinomio característico, el comportamiento va a ser muy similar, solo va a tener unas pequeñas variaciones si cambia esto aquí arriba. ¿Listo? Entonces, esto es lo más importante, esto es lo que realmente tenemos que saber. ¿Sí? Que es el polinomio característico. Bueno.
Aquí simple y llanamente se le pone algunos valores para determinar una ecuación ya diferencial con numérica, no simplemente simbólica, y pues se hace lo que se llama la solución por fracciones parciales y se calcula una ecuación que rige el comportamiento del sistema, que es la que está ahí, ¿ok? Para pasarnos ya al dominio del tiempo. Otra cosa, nosotros siempre llegaremos solamente hasta acá, ¿sí? Para poder determinar esto que está aquí, esto que va de aquí para abajo, vamos a usar el simulador que trae Octave, ¿sí? Entonces con eso vamos a poder simular el comportamiento de sistemas dinámicos como ese. Listo. Entonces, por ejemplo, metámonos ya a solucionar problemas comillas reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que está acá es un sistema mecánico, ¿sí? Un sistema mecánico que es el sistema de amortiguación de un automóvil, ¿ok? Entonces, el sistema de amortiguación de automóvil, si ustedes lo conocen muy bien, está basado, el primer elemento de amortiguación es como tal el neumático, ¿no? El neumático tiene un sistema de amortiguación ahí que me permite disipar un poquito de energía cuando encontramos algún bache o elemento que cambia brusco en el suelo, ¿cierto? Pero como tal, el sistema de amortiguación más importante del automóvil es el amortiguador y un resorte que tiene en cada llanta, ¿sí? El amortiguador y el resorte, ¿sí? ¿Cuáles son las características de un resorte y cuáles son las características de un amortiguador? El resorte reacciona, si ustedes se acuerdan, proporcional hace una fuerza contraria a la deformación, ¿sí? Entonces, si aquí yo lo pongo 1 centímetro de deformación, él hace una fuerza. Si le pongo 5 centímetros de deformación, él hace 5 veces más fuerza, ¿sí? Y eso está regido por una constante que es K, ¿sí? ¿Ok? Es así. ¿Listo? Mientras que el amortiguador, en cambio, no reacciona al desplazamiento, porque eso es lo que estamos viendo acá. No reacciona al desplazamiento, sino reacciona a la velocidad. ¿Dónde han visto ustedes un amortiguador? Ustedes sí han visto las puertas que son automáticas, que ustedes las empujan y ellas solas se cierran, que son mecánicas, ¿no? No estaba hablando de las tipo Transmilenio, pues. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, ustedes cuando empujan esa puerta, ¿sí? Esa puerta se abre, ¿cierto? Usted la suelta y la puerta se empieza a cerrar rápidamente, ¿no? Se cierra como rápido, pero de repente faltando unos cuantos centímetros llega y comienza a frenar rápidamente también, frena y se queda quieta en su posición sin golpearse, ¿sí? Eso es porque el amortiguador, o sea, esa puerta tiene un resorte que hace que cuando ustedes la abran, el resorte se expanda, ¿sí o no? Y cuando ustedes la sueltan, el resorte empieza a comprimirse. Obviamente, cuando está en la parte completamente expandida, el resorte está haciendo la máxima fuerza posible, ¿cierto? Por lo tanto, le obliga a que la puerta se empiece a acelerar, se empieza a cerrar rápidamente, ¿ok? Pero el amortiguador, como reacciona proporciona a la velocidad, al principio él casi no hace ningún tipo de restricción para el movimiento, sino solo cuando ya está cerca o llega a una velocidad muy alta, cuando está cerca ya al punto de cierre de la puerta, es donde aplica una restricción fuerte. Y entonces ahí es cuando frena el sistema. Lo frena rápidamente para que cierre suave la puerta. ¿Ok? Entonces este sistema es muy común, ¿sí? También ustedes pueden ver cómo es el sistema en un automóvil, en una moto, ¿no? ¿Cómo? Ustedes traten de pararse en una de las esquinas, por ejemplo aquí en el capó, sin dañarlo, ¿no? Porque si le hace mucha fuerza lo pueden dañar, ¿sí? O en la parte de atrás. Y usted le hace una fuerza muy suave, ¿sí? Y van a darse cuenta que el man se deja, comillas, hundir relativamente suave, ¿sí? Usted lo deja hundir sin problemas. ¿Por qué? Porque la velocidad de ser baja, la resistencia que hace el amortiguador es baja, ¿sí? Si ustedes en cambio llegan y tratan de hacer un empujón hacia abajo duro, muy duro, el amortiguador va a reaccionar de una y les va a impedir que se meta rápidamente. ¿Ok? Entonces ustedes van a ver como si el carro se hubiera quedado bloqueado, pero en realidad es el amortiguador haciéndole toda la fuerza para restringir el movimiento. ¿Listo? Entonces eso es. Entonces, si nosotros tomamos que es una planta real, esto es una planta real, y hacemos nuestro modelo matemático, ¿sí? Nuestra simplificación tendríamos esto que está acá, ¿sí? Donde esto sería el cuerpo del automóvil y eso sería una llanta, esto sería otra llanta, un sistema de amortiguación, otro sistema de amortiguación y otro iría atrás, ¿cierto? Tiene 4. Ya se dan cuenta que aquí, por ejemplo, en este sistema ya se omite la capacidad de amortiguamiento que tiene la llanta, ¿sí? Porque si dan cuenta solo está el amortiguador y el resorte.
y aquí aparece que usted era conectado directamente al suelo, lo cual pues no es completamente realmente real, ¿no? Aquí esta llanta como tal tiene una parte de amortiguación, ¿sí? Y disipación de energía, que debería ser tomado en cuenta, pero pues en una primera aproximación generalmente se pueden hacer cosas como estas, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Pues porque la relación de amortiguamiento que es capaz de hacer la llanta frente a lo que hace el sistema de amortiguación real es casi que nula, ¿sí? Es mucho más grande este. Entonces uno puede hacer una aproximación diciendo, ah, no, este es mucho más importante que el que hace la rueda. Por lo tanto, si yo hago un análisis con esto, está bien. ¿Ok? Bueno, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vean esto que está acá. Simplemente es, yo tomo una parte de este señor y la pongo acá. Si yo hago el análisis, si ustedes se dan cuenta, más o menos esto está distribuido de tal forma que sea completamente homogéneo, ¿no? Las 4 llantas, ¿sí? Soportan más o menos la misma carga de que es el automóvil entre 4, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago el análisis de un cuarto de automóvil, que esto sería un cuarto de automóvil, pues estoy haciendo una aproximación más o menos coherente de cómo sería el comportamiento de todo el automóvil, ¿sí? Entonces, otra simplificación. Dense en cuenta que aquí se usan muchas simplificaciones para tratar de hacer más sencillo el problema, ¿sí? Imagínense que yo quisiera hacer este sistema aún más complejo. Tendría que esta ruedita, hacerlo más preciso del mundo real, esta ruedita tendría que ponerle aquí también un resorte y un amortiguador, porque también el aire neumático que está ahí metido funciona también como resorte y como disipador de energía. Entonces ya sería mucho más complejo, ¿sí? Entonces se vuelve un poquito inmanejable. Pero bueno, veamos esto que está acá, ¿sí? ¿Cómo yo calculo el modelo matemático de este señor? ¿Cómo yo calculo el modelo matemático de este señor? Aplico lo que ustedes, y si están viendo mecánica aplicada, lo saben muy bien. Dice que la fuerza, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración del sistema. ¿Ok? Entonces, ya en la clase pasada les mostré eso, pero yo cuando pongo 2 punticos, indico doble derivada, ¿cierto? Entonces, la primera derivada me daría la velocidad. La segunda derivada me daría la aceleración, ¿cierto? Entonces, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pregunta. ¿Cuál de las dos X debo poner acá? ¿X0 o XY? X0 es X output, XY es X input. ¿Cuál debería poner? ¿X0 o XY? Acá. XY. ¿Seguros? ¿Seguras? Ten en cuenta que XY es el desplazamiento de este punto de contacto. ¿Ok? ¿Sí? Mientras que X0 muestra el desplazamiento de esta masa que está acá. Entonces, ¿cuál debo poner? ¿XY o XO? O X0. XO, claro, porque es el comportamiento en desplazamiento de este señor. Entonces, este señor es XO. Listo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Bueno. Pregunta. Bueno, hagamos aquí la ecuación. Lo malo es que ya me comí el espacio haciendo esos dibujitos y yo no sé cómo borrar. Bueno, creo que aquí arriba lo puedo hacer. Entonces, la sumatoria de fuerzas, ¿cuáles son? La fuerza del resorte. Primero, este señor y este señor siempre se oponen al movimiento. O es una suposición que vamos a hacer siempre. Se oponen al movimiento, ¿ok? Por lo tanto, siempre tienen un signo, en este lado sería negativo, menos K, ¿cierto? Menos K, y eso es proporcional al desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento que le debo poner a este resorte? ¿X0 o XY? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué le dice que es que XO? José Barbosa dice que XY. Alexa dice que es XY. Si les digo que todos están mal hasta el momento, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué hace falta? Mejor dicho, están mal y al mismo tiempo están bien. Es que les falta, a las respuestas que me acabaron de hacer, hace falta un detalle. ¿Cuál es? Obviamente, la deformación del resorte es la que afecta a la fuerza, ¿sí o no? ¿Sí?
Si yo solo te pongo esto, ¿yo cómo sé que esto está quieto? Para decir que es que solamente está afectado por este. Y si si hago lo mismo, el mismo análisis para este, pues llegaré a la misma conclusión, ¿no? Si yo pongo este, ¿por qué sé que esto está quieto? Más bien yo debería decir, no, lo que pasa es que en realidad yo lo que tengo ahí es que KX, la deformación que afecta realmente al resorte es KX0 menos KXI. ¿Sí o no? Es la relación de la deformación relativa. Entonces, lo que se deforma arriba menos lo que se deforma abajo me va a dar la real deformación de lo que se está ocurriendo acá. ¿Sí? Ya ustedes me pueden completar sin ningún problema cómo debería ser el término B. ¿Qué sería? ¿B factor de qué? Si aplicamos lo mismo que dijimos ahorita del resorte. ¿Qué creen? ¿Cómo iría ahí? ¿Qué debería ir ahí, muchachos? ¿Qué afecta el término B? La velocidad, ¿no? Entonces, obviamente es la velocidad de alguno de estos dos o es parecido a este que está acá. Pues es parecido. Simplemente va a ser la velocidad de x0 menos la velocidad de xi. Y eso me da la velocidad absoluta del sistema. ¿Sí o no? Y este es el lado de las ecuaciones que están de este lado, ¿no? Si quieren hacemos aquí el diagrama de cuerpo libre como para que se acuerden. Esto sería la masa. Esto sería x0. ¿Sí? Esto iría siempre en contra. Sí, señora, sí, señora, hace falta un puntico, tienes razón, ya lo pongo. Ese sería este que va acá. Sí, eso sería el K del resorte, eso sería el B del resorte, ¿cierto? Aquí iría, sí señora, aquí iría este puntico, correcto. Y ahí ya tengo que es la relación de la diferencia de cada uno de los desplazamientos por K menos la diferencia de las velocidades por B, y esto tiene que ser igual a mx0. Y aquí con sus dos punticos, ¿no? Listo. Acabamos de escribir la ecuación diferencial que rige el comportamiento de ese sistema, ¿sí? Y esa ecuación escrita bien bonita es esta que está acá. Sí, simplemente es abrir los paréntesis y reordenar todo, ¿no? Entonces este menos x0 pasa para acá, este menos por menos da más, este menos por xb0 va para acá y esto ya. No son adimensionales. ¿Por qué? Ya que es una interesante pregunta la que hace Kelly ahí. ¿Qué unidades de tener K? Des en cuenta que estamos diciendo que sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Por lo tanto, esto tiene que tener unidades de fuerza, ¿sí o no? Y esto tiene que tener unidades de fuerza también, ¿cierto? Entonces, si es así, ¿qué unidades debe tener K? ¿Qué unidades debería tener K? Kilogramos por segundo cuadrado. No. Kilogramos newton por metro cúbico. No. Más bien deberíamos pensar en que si esto, XC, ¿esto en qué unidades está? De una diferencia de distancias. Pues en metros, ¿no? Metros o en milímetros, yo qué sé. ¿Sí? Metros. Entonces, para que esto me dé en unidades de fuerza, tiene que ser unidades de fuerza, como pueden ser los newton, por unidad de longitud. Metros. ¿Sí o no? Entonces, ese sí es fácil. Newton metro por una diferencia de metros, pues me va a dar newtons. Por lo tanto, ya me da fuerza. ¿Ok? Obviamente esto puede tener varios tipos de unidades, ¿no? Esto podría ser kilogramos fuerza o libras, y esto podría ser pulgadas, milímetros, pero esencialmente es unidades de fuerza sobre unidades de
longitud. Esa es la constante K. Esas serían las unidades del sistema internacional, serían estas. Las unidades de la constante K. ¿Ok? Bueno, ya haciendo ese análisis tan sencillo, podemos determinar cuáles son las unidades de la constante B. ¿Cuáles serían las unidades de la constante B? Ten en cuenta que ya no es por desplazamiento, sino es por velocidad, ¿no? Aquí esto me da una velocidad. Entonces, ¿cuál debería ser? David, no. Kelly, sí. José, sí. Y Sergio, sí, exactamente, ¿sí? La idea es muy sencilla. Yo necesito tener fuerza a la salida, ¿sí o no? Y al multiplicarlo por velocidad, me tiene que dar solamente fuerza. Por lo tanto, una velocidad es metros por segundo. Entonces aquí me tiene que dar metro, ¿cierto? Y aquí tendría que ir segundo para cuando yo lo multiplique por metros por segundo, pues se cancelen metros y segundos y listo, quedamos en fuerza. ¿Ok? Entonces esas son las unidades, correcto. ¿Listo? Bueno. Esto ya solucionar esta ecuación diferencial es muy sencillo, ¿no? Si usamos la técnica de Laplace. Entonces usemos la técnica de Laplace. Convirtamos esta ecuación, lo malo es que ahora sí se me acabó el cuaderno. Convirtamos esta ecuación y convirtámosla en una ecuación de Laplace. ¿Sí? ¿Cómo la convertimos en una ecuación de Laplace? Simple y llanamente, todo lo que diga derivada se convierte en el orden de la derivada en S, elevado al orden de la derivada. Entonces aquí tenemos M, porque esa es una constante, por lo tanto Laplace no la afecta. Estas funciones sí. Entonces, como es doble derivada, tengo que poner un S cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por X0, ¿cierto? Ojo, este nuevo X0 es distinto al X0 que está acá. ¿Por qué? Este X0 que está acá está en función de T, ¿cierto? Aquí se convierte en función de S, porque es una transformada. Estamos cambiando a otro dominio, ¿sí? Más B, porque es una constante, multiplicado por S, porque es una primera derivada, multiplicada por X0 de S. ¿Ok? En el término K, otra vez, más K, queda solita, porque es una constante, y aquí lo importante es que no hay derivada, ¿no? Como no hay derivada es S a la 0, pues, ¿sí? S a la 0 me da 1, ¿no? Y aquí me quedaría X0 de S. ¿Listo? Facilísimo, ¿sí o no? La verdad no sé cómo borrar acá. Pero entonces, dejémoslo ahí, ¿no? Obviamente hacer lo mismo para el otro lado, pues es lo mismo, ¿no? Sino que ya no queda en función de X0, sino en función de XY. Entonces aquí sería S, B, S, XY más K, XY. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra función de transferencia. Ya con esto representado en S, ya podemos entrar a simularlo fácilmente en Octave, si quisiéramos simularlo. Y más adelante vamos a ver que podemos calcular un resto de parámetros con solo saber esta ecuación diferenciada expresada en términos de S. Listo. Entonces, así es como se calcularía para un sistema mecánico, ¿cierto? Pero obviamente hay varios tipos de sistemas, ¿no? Existen también los sistemas térmicos, ¿sí? Un sistema térmico muy sencillo es el que muestra esta fotografía de acá. Esta fotografía de que está aquí es simplemente un sistema generador de calor, una tetera con algún tipo de fluido adentro y se espera que empiece a elevar su temperatura, ¿sí? A ver cómo estamos de termodinámica, que esa también ya la vieron y la vieron hace mucho tiempo, la mayoría, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿ustedes cómo describirían el flujo de energía que ocurre dentro de este elemento que está acá? ¿Cómo es el flujo de energía? Obviamente aquí dice hot plate, por lo tanto es un elemento que está caliente, ¿no? Está a mayor temperatura que la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría aquel sistema? Entonces, ¿cómo determinarían la ecuación que rige el comportamiento de ese sistema que está mostrado ahí? ¿Cómo haríamos?
Bueno, aquí sí los cogí corticos. Miren, si se acuerdan esencialmente lo que uno hace en termodinámica y en todos los sistemas donde tenga flujo de energía es lo siguiente. Tengo aquí un elemento, ¿cierto? Entonces, la energía que entra también aplica con la masa, ¿no? La energía que entra tiene que pasar lo siguiente. Una, se almacena un pedazo acá. Aquí se almacena un pedacito. Sí, se guarda. Y otro pedazo tiene que salir. Sale. Eso siempre es lo que pasa. ¿Sí? No olviden que la energía, lo que le dicen a uno desde el colegio, ¿no? Y aquí pongámosle in, aunque queda con in y sale, pero bueno, sale, si está en inglés, sale es oferta, ¿no? Pero bueno, digamos que no importa. Eh, lo que nos enseñan en el colegio. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si aquí entra energía, esa energía no hay forma de que se pierda. Simplemente una parte se almacena y otra parte sale del sistema. ¿Sí? Eso también lo podemos hacer con la masa, ¿no? Masa que entra, una parte se almacena y otra sale. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si esto es así, yo puedo decir que aquí la energía que entra, digamos que aquí este señor es capaz de generar un calor Q. ¿Sí? Que yo lo cuadro con esa perillita que está acá. Quiero que sea más Q o sea menos Q. ¿Sí? Pocas palabras, nuestra estufa. ¿Ok? ¿Cómo se almacena la energía, el calor que está fluyendo acá, cómo se almacena aquí? Simple y llanamente se almacena en forma de temperatura. ¿Sí? Entonces, el agua que está acá va a empezar a aumentar su temperatura. Por lo tanto, está almacenando energía. No olviden que la temperatura es un indicador de energía cinética almacenada. ¿Sí? Entonces, eso es. Ese señor empieza a aumentar su temperatura. ¿Ok? Una pregunta que parece obvia, pero pues es bueno responderla es, obviamente, un gramo de agua no es capaz de almacenar lo mismo de energía que un kilogramo de agua. ¿Sí o no? Siempre va a ser proporcional a su masa. Y si se acuerdan, ese calor que está ahí, que ese calor que está ahí, que se está almacenando, va a ser proporcional a su masa y a un parámetro adicional que se llama el calor específico, ¿se acuerdan? Multiplicado por la variación de temperaturas que ha tenido el objeto, el fluido. ¿Ok? Entonces, esta es la energía que se almacena. Esta. ¿Cierto? Q es la energía que entra al sistema. Q grande. ¿Ok? Y la energía que sale, ¿cuál será? Cuando esta placa que está, no se llama, no es placa, sino se llama, bueno, cuando este borde del agua que está a la exposición del aire, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tratar de intercambiar calor con el exterior, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se va a tener un intercambio de calor. Pongámosle aquí, pongámosle este cubo de almacenamiento. Entonces, pongámosle cubo de salida. Va a ser igual a ¿qué? Si se acuerda también de su transferencia de calor. Va a ser al área, esto va a ser proporcional al área. Entre mayor área va a tener mayor transferencia de calor, entre menor área va a tener menor. Al área multiplicado por un coeficiente que se llama coeficiente de transmisión de calor, de conducción de calor por convección. No olviden que como esto está al aire y esto también es un fluido, se genera un proceso de convección multiplicado por delta T. ¿Sí? Donde delta T, ojo, estos dos delta T son diferentes, ¿no? Este delta T es el cambio de temperatura interna del agua, mientras que esto es la temperatura del agua con respecto a la temperatura ambiente, ¿no? ¿Ok? Pero yo puedo decir sin ningún problema que Q, ya que Q es igual a QA, el calor que se almacena, más QS, que es el calor que sale por convección. ¿Listo? Y ya con esto yo soy capaz de generar, ¿sí? La ecuación que rige el comportamiento, que aquí me lo tiré, porque efectivamente lo escribí donde lo tocaba, pero bueno, aquí está.
¿Sí? Dense en cuenta que es lo mismo que dijimos acá. ¿Ok? Entonces esa sería la forma en que se puede determinar el modelo matemático de un sistema térmico. ¿Sí? No olviden que la industria es muy usada los sistemas térmicos porque generalmente para todos los procesos de producción de comida yo tengo que hacer algún tipo de calentamiento o de pasteurización y obviamente si llego a estar a un sistema a una temperatura muy elevada lo que voy a hacer es comenzar a evaporar lo que estoy haciendo o le voy a cambiar las propiedades químicas o físicas. Después eso es un problema. Entonces, tener sistemas de control que me garanticen una temperatura ideal del proceso que estoy teniendo en este punto, del elemento que estoy procesando, es fundamental. Entonces, este es el modelo básico de un sistema que hace eso, garantizar la temperatura dentro de un recinto o dentro de un elemento con un elemento fluídico ahí. ¿Ok? Bueno, listo. Eso sería un sistema térmico. Nos faltaría el sistema hidráulico. Este sí veámoslo un poquito más rápido. Simple y llanamente, ¿qué propiedad o qué leyes de la física podemos usar para determinar cómo es el comportamiento de un sistema como este? Simple y llanamente nos podemos basar en la ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdan? La ecuación de Bernoulli me puede determinar cómo es el comportamiento de un sistema hidráulico. Entonces, dense en cuenta que aquí me dicen, aquí yo usé en este de atrás, uno que se puede borrar, no. En este de aquí atrás yo hice fue el flujo de energía, ¿sí? El flujo de energía, balance flujo de energía. Aquí estoy haciendo lo mismo. Bernoulli lo que hace es el flujo de energía dentro del fluido. Entonces, está una parte que es esta que está acá. Esta parte me está demostrando cómo es el flujo de energía cinética del agua. Dense cuenta que esto es velocidad. ¿Sí? Hay una parte de energía debida a presión. ¿Sí? Y hay una parte de energía debida a energía potencial o por altura de agua. Esta que está acá. La energía que está en este lado tiene que ser igual a la energía que está en este lado. Y por eso yo puedo hacer esta igualada que está aquí. Esta igualada está igualar estos dos términos. Perdón, igualada. ¿Listo? Bueno, des en cuenta que ese término desaparece de esta ecuación. ¿Es por qué? Pues porque obviamente la altura se mide de manera relativa con respecto a la salida. De esta altura en este lado es cero. Por lo tanto, ese término desaparece. ¿Ok? También tenemos una ecuación que me rige el comportamiento del sistema en cuanto a no hay fugas. Una ecuación de conservación de masa. La masa va a ser igual, la que entra aquí tiene que ser igual a la que sale acá, ¿no? ¿Sí? Haciendo que se acumule un poco aquí. ¿Sí? Entonces vamos a tener eso que está ahí. Al hacer eso, yo llego a unas ecuaciones como estas que están acá, mire. Esta es la solución de la ecuación que rige el comportamiento de ese sistema. Uy, me quité el... Sí, pero saber porque sí necesito saber si me están escribiendo o no ustedes. ¿Dónde está? ¿Qué se dice, señor? Ahí está. Entonces, esta es la ecuación que me rige el comportamiento de esa planta. ¿Sí? A ver, ¿qué le vende